Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar enfermedad o pecado. Vivimos en una sociedad que quiere evadir su responsabilidad. Una sociedad que en la actualidad al pecado le llama enfermedad. Hablemos en primer lugar del cambio de narrativa, del confesionario al consultorio. Hoy en la actualidad, la gente que comete faltas a la moral se quiere tratar clínicamente, como si la persona estuviera enferma. Lo que antes se entendía como una caída moral, ahora se ve como una patología que debe de ser tratada médicamente. El diagnóstico de este mundo es que estás enfermo y todo se debe a tu genética o a una afectación química en tu cerebro. Y esto lleva a que la persona crea que el pecado es una enfermedad y evade su responsabilidad y su consecuencia. Y al fin de cuentas, el individuo no es responsable. Está enfermo y necesita un tratamiento médico y no un arrepentimiento. Ahora analicemos unos ejemplos claros y actuales acerca de este asunto para entender que el pecado no es una enfermedad. Si hablamos de los vicios y las adicciones, el mundo nos dice que es un trastorno por el consumo de sustancias. Se ve al adicto como un enfermo, como si no tuviera voluntad ni responsabilidad alguna por vivir una vida de vicios y de drogadicción. Es cierto que el consumo de sustancias y de drogas producen enfermedades, pero esto no evade la responsabilidad y la voluntad de que el hombre decidió vivir en ese pecado, dañando su cuerpo, dañando su salud. La realidad bíblica es que si hay una dependencia física, y Dios le llama a esto pecado, donde el hombre voluntariamente decide embriagarse y después pierde la fortaleza que tenía. Dios lo llama pecado a la embriaguez, y la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Primera los Corintios 6, 9 y 10. Aquel que consume drogas no se ama a sí mismo, se aborrece, y es un pecado el no amarte, protegerte y cuidarte a ti mismo. El problema es que si vemos las drogas, los vicios como una enfermedad, estamos eliminando la responsabilidad de pedir perdón a otros y a entender el daño que estamos causando a nosotros, a la sociedad, a nuestra familia, y un pecado contra Dios. Dios nos llama a arrepentirnos y arrepentirnos también de las drogas y de los vicios. Ahora hablemos de la depresión y el desánimo. En la actualidad el hombre siente profunda tristeza y está en depresión. Todo esto también es un desbalance químico, pero no tenemos que ignorar el estado del alma, el por qué llegamos a esta situación de tener un desbalance químico y vivir una vida en estrés, en desánimo, en desesperación. Es cierto que en algunas ocasiones hay un desbalance químico y esto produce depresión. Muchas de las veces la depresión es ocasionada por el mismo hombre, porque vive en pecado, vive en desobediencia y tiene serios problemas. Y todo eso trae depresión, trae estrés. El vivir una vida inmoral fuera de la voluntad de Dios nos trae serios problemas. Y por eso no tenemos que evadir nuestra responsabilidad y llamarle a todo enfermedad.
Muchas de las veces tenemos un estrés innecesario y provocado por nosotros mismos. Y si hablamos de la inmoralidad sexual, la adicción al sexo, a la pornografía y el degenere sexual que hay en la actualidad, el mundo quiere tratar a todo como si fuera una enfermedad, con medicamentos, con medicina. Queremos controlar a la gente, pero la medicina no llega a la raíz, al alma y al corazón del hombre, porque el hombre ha decidido vivir en pecado, vivir una vida inmoral, una vida alejada de Dios, y necesita arrepentirse y no medicina. El mundo quiere justificar el pecado y evadir la responsabilidad, y se les llama enfermos sexuales. Pero Dios le llama esto pecado de inmoralidad, fornicación, adulterio, cualquier tipo de desviación sexual fuera del propósito y la voluntad de Dios. Es un serio pecado y no una enfermedad que necesita ser tratada clínicamente. Por eso Dios nos llama a arrepentirnos, a reconocer nuestro pecado y entregarnos a Él y vivir una vida justa y santa. Ahora hablemos del peligro de eliminar la responsabilidad humana. Cuando eliminamos la culpa, también estamos eliminando la cura. Sin pecado no hay necesidad de un Salvador. Solamente es un problema biológico. Entonces nuestro Salvador es la farmacia y no Jesucristo. Sería vana la muerte de Cristo. Si el pecado es una enfermedad, tenemos que tratarlo médica y clínicamente. Pero el pecado debe de ser tratado espiritualmente, con fe, arrepentimiento y entrega a nuestro Dios. Otra consecuencia es la pérdida de la dignidad. Si el hombre no es responsable, si el pecado es una enfermedad, entonces somos reducidos como animales, sin responsabilidad, sin necesidad de arrepentirnos. Recordemos que Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. No somos animales, tenemos voluntad, inteligencia y sentimientos, y podemos cambiar. Otra consecuencia es que caemos en el autoengaño. No soy yo, no soy responsable, estoy enfermo. Es mi condición. Por eso vivo así, porque vivo en esa condición que debe de ser tratada médicamente. Vivimos autoengañados y sin responsabilidad ni necesidad de cambiar. Y la gente vive victimizada y no se da cuenta que está pecando y que necesita arrepentirse, cambiar y volverse a Dios para que cambie su forma de vivir. Ahora hablemos de la respuesta del Evangelio: libertad mediante la verdad. Dios nos invita a arrepentirnos, a reconocer nuestras faltas, a no evadir nuestra responsabilidad y llamarle al pecado enfermedad. Dios ofrece gracia para el responsable, ofrece perdón, una vida nueva, un perdón gratuito a través de Cristo. Esto es un regalo de Dios, no es algo que el hombre merece. Dios ofrece gracia para el responsable. Dios ofrece transformación y no un tratamiento médico. Él te hace su hijo, Él te hace una nueva criatura, según a los Corintios 5:17. Él no quiere simplemente que te sientas mejor, Él quiere hacerte una nueva criatura. Dejemos de llamar al pecado enfermedad. Aceptemos nuestra culpa, nuestra responsabilidad, volvámonos a Dios, pidámosle perdón y Dios hará una transformación, una regeneración en nuestra vida. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok,
busca mi nombre y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Comparte.